Continuamos con este repaso informativo en este BTV al día de jornada de sábado. Se los adelanté de alguna manera antes de la pausa. Vamos a hablar de esos compromisos que anunció el gobierno esta semana. Son 63. ¿Por qué está relacionado con el tema económico? Porque justamente se dice que algunos podrían peligrar por la situación económica del país. De todas maneras, nuestro compañero Matías Garro, en la edición central de BTV Noticias, realizó un repaso de los puntos más destacados. Si les parece, vamos a empezar a repasar en las placas que vamos a estar presentando en base a cada eje temático. El primer eje que vamos a repasar tiene que ver con la seguridad. Allí se propone realizar una campaña de alfabetización para alcanzar a unos 3.500 personas privadas de libertad. Por otra parte, se propone la creación de 2.000 nuevos cargos policiales. También la instalación de un sistema de comisarías móviles, aumentar a 20.000 el número de cámaras de videovigilancia. Se propone también la creación y puesta en marcha del Ministerio de Justicia, sacar a la INR de la órbita del Ministerio del Interior. Allí esa discusión de si quien reprime también debe formar parte de la rehabilitación de las personas privadas de libertad. También se propone la creación y puesta en marcha del sistema de lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, incorporar 2.000 tobilleras para protección de víctimas de violencia doméstica y basada en género y agotar todas las instancias en la búsqueda de detenidos desaparecidos. Acá, Mati, simplemente para complementar, hay un par de cuestiones que la verdad que en campaña ya se habían hablado. Por ejemplo, esto de los 2.000 policías. Sí. Se había anunciado como algo automático, ni bien se ingresaba al gobierno. Eso claramente no se ha dado así. De hecho, ya hay algún diputado, como digo, Echeverría del Interior, que planteó un pedido de informes al respecto. Y hay algunos que claramente necesitan de un refuerzo presupuestal. Cámaras de videovigilancia, tobilleras. Ahí hay todo un tema de dónde sale el dinero para pagar esto que se propone. Sí, exactamente. Y también hay mucha similitud con el programa de gobierno del Frente Amplio. Claro. En estas medidas que lo que se pretende, bueno, es marcar cuáles son las prioridades a cumplir en el próximo quinquenio. Pero si les parece, vamos a pasar ahora a la temática de vivienda, donde allí observamos que, bueno, se proponen soluciones para personas en situación de calle, de violencia doméstica, jóvenes egresados del INAU y personas en proceso de egreso de la cárcel. Por otra parte, se propone facilitar el acceso a créditos del banco hipotecario a familias que no califican. Allí se pretende, bueno, combinar herramientas que van desde el subsidio al capital, sino también el subsidio a la cuota. Por otra parte, se propone acelerar procedimientos para las cooperativas y también se propone un parque de viviendas de propiedad estatal para, bueno, generar una especie de viviendas dignas también con alquileres controlados y que no paguen, digo, de exorbitantes sumas, como pasa mucho que los alquileres suben y se tornan inalcanzables para muchos trabajadores, más que nada lo que tiene que ver con la clase media, digamos. Por otra parte, pasamos a la siguiente placa, tiene que ver con el inciso de cohesión y cuidados. Allí, bueno, se propone reducir en este quinquenio la pobreza infantil, aumentar un 50% el monto de la tarjeta Uruguay Social y el bono crianza. Además, se agrega que se quiere llegar aproximadamente a unos 100.000 hogares con vulnerabilidad económica, mientras se rediseña el sistema de transferencias. Allí también se da un dato de que van a haber cambios también allí. También se plantea el apoyo de 2.500 pesos para el inicio de clases a familias con niños de centros CAIF, jardines y escuelas de la ANEP, aumentar jardines y escuelas de tiempo completo. Allí se pretende alcanzar a unos 100.000 niños y niñas en el 2029 y luego se propone un programa de empleo protegido para jóvenes de 18 a 24 años. Se pretende alcanzar a unos 12.000 jóvenes con un empleo formal de unas 30 horas semanales por unos 12 meses. Y por último, en la parte de cohesión y cuidados, se propone instalar la Comisión para el Diálogo Social, que va a estar trabajando durante todo este año y, como ya se ha adelantado, estarán teniendo las primeras conclusiones en el primer semestre del año que viene. Sí, y un diálogo social que tiene algunas diferencias con relación al diálogo social que convocó el pasado gobierno, en el sentido que no es sobre el sistema de jubilaciones, sino que es de todas las prestaciones que da el BPS, desde el nacimiento, la primera infancia, a los trabajadores, a la jubilación. Es un diálogo social un poco más abarcativo. Habrá que ver después de eso qué queda, ¿no? Pero tenemos un abanico de protección social que es muy amplio
y se va a rediscutir todo ahí, o por lo menos esa es la idea. Sí, y habrá que ver cuál es la participación de la oposición, porque ya, bueno, varios legisladores, por ejemplo Andrés Ojeda y otros del Partido Nacional, han dicho que no le ven sentido a volver a discutir ciertos temas que incluso ya fueron saldados por un plebiscito. Hay que ver cómo comienza entonces toda esa discusión del diálogo social. Vamos a pasar ahora a la parte de infraestructura. Allí observamos que se propone reinstalar y la regularización y fiscalización del transporte de carga. ¿Se acuerdan el gran hermano del transporte que lo dio de baja Luis Alberto Heber cuando comenzó como ministro de Transporte y Obras Públicas? Bueno, el Frente Amplio lo pretende reinstalar. También se propone la construcción de la planta en Casupá, una prioridad para el Frente Amplio. La construcción del Hospital de la Ciudad de la Costa. Justamente hoy Alfonso Lerete estuvo con la ministra de Salud Pública, estuvieron discutiendo sobre ese tema y lo que dice Lerete que la propuesta es que se construya un poco cerca de Atlántida, por bueno, esa cercanía con la Interbalnearia y también con la Ruta 11. Y luego, bueno, promover la construcción de ejes troncales rápidos para transporte público en la zona metropolitana. Después, por último, vamos a pasar a lo que tiene que ver con el eje del desarrollo, donde allí se propone, bueno, el crecimiento del salario real con énfasis en los más sumergidos, acceso sin costo al sistema de facturación electrónica para microempresas y trabajadores independientes, desarrollo del Plan Nacional de Riego y otorgar unas 25.000 hectáreas a través de colonización a productores lecheros, mujeres y jóvenes rurales. Ese es un poco el resumen de las 63 medidas que propone el Frente Amplio. Nosotros intentamos hacer énfasis en las más relevantes. No aparecen aquí en este documento temas que son relevantes, que son prioridad para el Frente Amplio, pero que, digamos, se generaron antes de que asumiera el gobierno. Por ejemplo, estoy hablando de la caja de profesionales, que está teniendo aproximadamente entre 70 y 90 millones de dólares, lo que se habla de déficit. Están gastando 7 millones mensuales para seguir existiendo y lo que dicen es que tienen presupuesto para llegar hasta el mes de julio. Allí ya me consta que el gobierno está entablando determinadas conversaciones, se va a empezar a tratar ese tema. Después está el tema Casmu, que ya hoy el Senado dio la media sanción. En este momento lo está tratando la Cámara de Diputados. Y luego quedan también dos temas que son importantes, que uno tiene que ver con el grupo Vía Central. En la jornada de ayer, Alejandro Rugal con diferentes empresarios estuvieron allí reunidos en Torre Ejecutiva. Hay una suma millonaria que están reclamando por deudas del Estado. Lo que se pretende allí es achicar el reclamo de esta empresa y también es prioritario el tema del proyecto Neptuno. Hoy hubo un encuentro también con los empresarios que van a construir esta represa, donde allí se pretende renegociar entonces ese contrato que habilitó el gobierno de Luis Lacalle Pou. Sí, proyectos más que interesantes que va a tener que renegociar, o eso pretende el nuevo gobierno, como lo detallaba Matías, y también, bueno, allí la situación del ferrocarril central. Veremos qué es lo que ocurre con este tema. Yo ahora sí los tengo que invitar a una nueva pausa, no se vayan, que ya volvemos.